Hola, para ahondar más en la contracción muscular, vamos a analizar en esta cápsula el concepto de unidad motora. Cuando hablamos de una unidad motora, esta está compuesta por una neurona motora, normalmente una motoneurona alfa, que inerva un cierto número de fibras musculares esqueléticas. De este modo, la activación de esta motoneurona alfa determina la generación primero de potenciales de acción en estas fibras musculares y su posterior contracción. Ahora bien, cada una de estas unidades motoras está constituida por el mismo tipo de fibra muscular. Es decir, dentro de las fibras musculares esqueléticas vamos a encontrar distintos tipos de fibras. Por ejemplo, vamos a encontrar fibras de contracción lenta y resistente a la fatiga. Estas se contraen con baja tensión o baja fuerza, pero como su nombre lo indica, son muy resistentes a la fatiga y se conocen también como fibras de tipo 1. Después tenemos las fibras de contracción rápida, que se subdividen en dos tipos. Las fibras de contracción rápida y fatigables, que serían las 2B, estas fibras se van a contraer con gran fuerza, pero tienen poca resistencia a la fatiga. Y las que se contraen de manera rápida, con una fuerza intermedia, pero que son más resistentes a la fatiga, pero menos resistentes que las fibras de tipo 1. Bueno, con respecto al número de unidades motoras en el organismo, se estima que hay alrededor de 300.000 unidades motoras que controlan aproximadamente unos 200 músculos esqueléticos. Ahora bien, las unidades motoras presentan varias diferencias entre sí. Por ejemplo, vamos a ver que en el caso de los músculos oculares tenemos una motoneurona que inerva a 3 fibras musculares. Ese es el tipo de unidades motoras presente ahí. En cambio, en el cuádriceps femoral tenemos que una motoneurona puede inervar a 2.000 fibras musculares esqueléticas. Esto guarda relación con el concepto de unidad motora pequeña o unidad motora grande que vamos a analizar en un momento más. Ahora bien, ¿cuántas unidades motoras pueden mover un músculo? Bueno, en general se requieren entre decenas a millares de unidades motoras para mover un músculo esquelético. En esta primera imagen vemos representado el concepto de unidad motora. Entonces, aquí tenemos la motoneurona, tenemos las uniones neuromusculares sobre las fibras musculares esqueléticas y vemos que en este caso esta neurona motora inerva a 5 fibras musculares esqueléticas. Esa sería la unidad motora. En la imagen inferior tenemos dos unidades motoras. ¿Y dónde está la diferencia entre estas unidades motoras? La diferencia está en que la unidad motora que aparece aquí representada por la motoneurona verde inerva 4 fibras musculares esqueléticas. En cambio, la segunda unidad motora inerva solo 3. Entonces, una de las diferencias importantes a tener presente entre las unidades motoras es el número de fibras musculares inervadas por la motoneurona. Por ejemplo, acá tenemos el músculo esquelético, por ejemplo el gastrocnecmio. Vemos que está formado por haces o paquetes de fibras musculares esqueléticas. Aquí vemos un paquete de estas fibras musculares esqueléticas y vemos aquí cada una de estas fibras musculares esqueléticas representada de manera separada. Entonces vemos dos unidades motoras. La unidad motora 1 inerva a estas dos fibras musculares y la unidad motora 2 inerva a 3. De esta forma podríamos decir que la unidad motora 2 es más grande que la unidad motora 1. Entonces la unidad motora 2 sería una unidad motora grande comparativamente con la unidad motora 1 que diríamos que es pequeña. Entonces el concepto de unidad motora grande o pequeña depende del número de fibras musculares inervadas por esta motoneurona. Este fenómeno es súper importante
ya que en el control de los movimientos gruesos, lo que nosotros vamos a tener son unidades motoras grandes, ¿ok? En donde una sola motoneurona va a provocar la contracción y la activación de muchas fibras motoras, fibras musculares de manera casi simultánea. En cambio, en los movimientos de tipo fino, que requieren un control fino o delicado, vamos a encontrar que participan unidades motoras pequeñas, es decir, una motoneurona va a inervar unas pocas fibras musculares esqueléticas. Bueno, comparemos ahora los tipos de fibras musculares que podemos encontrar. Vamos a decir que hay tres principales tipos de fibras musculares esqueléticas que se clasifican como fibras rojas o de tipo 1, fibras blancas o de tipo 2B y las fibras intermedias que serían las 2A y que estarían entre las dos anteriores. Entonces, las fibras rojas o de tipo 1 son las de menor diámetro, son las más delgadas. Tienen un alto contenido de mioglobina. La mioglobina es una molécula parecida a la hemoglobina que capta oxígeno. Este oxígeno captado en la mioglobina puede ser ocupado como un reservorio, el cual va a ser útil cuando las presiones parciales de oxígeno sean bajas. En ese caso, va a liberar ese oxígeno. Por otro lado, presentan gran irrigación. Hay muchos capilares asociados a estas fibras rojas y eso hace, o eso le da la coloración roja. Entonces el contenido de mioglobina más la alta irrigación sanguínea le da el color rojo característico a estas fibras. Por otro lado, el sistema energético predominante es la respiración aeróbica. La resistencia a la fatiga de estas fibras es alta. La velocidad de contracción es lenta y la fuerza de contracción es la más baja de todas. Sin embargo, es la más resistente de todas a la fatiga. Luego, si nos vamos al otro extremo, tenemos a las fibras blancas o de tipo 2B. Las fibras de tipo 2B son las más gruesas, mayor diámetro, son las que tienen el menor contenido de mioglobina, están poco irrigadas y por eso son de color blanco. Su sistema energético predominante es anaeróbico. La resistencia a la fatiga es baja, pero la velocidad de contracción y la potencia de esta contracción son máximas, son las que se contraen con más fuerza, pero también son las que tienen menor resistencia a la fatiga. Por su parte, las fibras de tipo 2A serían la fibra intermedia, en donde tendrían un diámetro entre las fibras rojas y las fibras blancas. El contenido de mioglobina también sería intermedio, la irrigación también sería intermedia entre las rojas y las blancas, y en cuanto al metabolismo pueden funcionar de manera aeróbica o anaeróbica. La resistencia a la fatiga aquí es intermedia, pero la velocidad de contracción es rápida, y la fuerza o potencia de contracción es intermedia, y la resistencia a la fatiga es intermedia. Entonces serían fibras que se contraen muy rápido con mucha fuerza y que tienen una capacidad, que tienen una resistencia intermedia a la fatiga. Esto mismo que acabamos de mostrar en la tabla anterior puede ser representado gráficamente como aparece acá, en donde aquí tenemos las fibras lentas o las fibras de tipo 1, que serían las fibras rojas, delgadas, muy vascularizadas, con alto contenido de mioglobina, con una alta densidad de mitocondrias, lo que favorece el metabolismo aeróbico y que, como ustedes ven, tiene una gran tolerancia a la fatiga. Después tenemos las fibras gruesas, que tienen muy poca irrigación, muy poca mioglobina, pocas mitocondrias y con una resistencia a la fatiga muy baja. Y luego tenemos las fibras de tipo 2A, que serían las intermedias, que serían rápidas y resistentes a la fatiga, las cuales presentan un contenido de mioglobina intermedia, un poco menor que las fibras
de tipo 1, menor irrigación también, y la fuerza de contracción es intermedia y presentan una mejor resistencia a la fatiga que las fibras de tipo 2B, pero siempre menor que las fibras de tipo 1. Bueno, así como hay distintos tipos de fibras musculares, estas fibras musculares van a ser inervadas por motoneuronas de distinto tipo. Por ejemplo, las fibras de tipo 1 van a ser inervadas por motoneuronas del tipo S, las de tipo 2B van a ser inervados por las fibras FF y las fibras intermedias van a ser inervadas por estas fibras de tipo FR. Como acá podemos ver, acá está la capacidad de tensión. Noten que la fibra de tipo 1, como hemos dicho, generan la menor tensión muscular, o sea, la menor fuerza. Las fibras de tipo 2B son las que generan la mayor fuerza, y las de tipo 2A que generan una fuerza intermedia. Como ustedes ven acá abajo, las fibras de tipo 1 son muy resistentes a la fatiga, las de tipo 2B son poco resistentes a la fatiga y las de tipo 2A son con una resistencia intermedia a la fatiga. Aquí además aparecen otro tipo de fibras rápidas que serían intermedias entre las fibras rápidas resistentes y las fibras rápidas fatigables. Lo mismo podemos ver en esta imagen en donde aparece la fuerza que ejercen cada una de ellas. Si ustedes se fijan, aquí está la fuerza que pueden ejercer las de tipo 1, que es baja, la de tipo 2B, que es máxima, muy alta, la tipo 2A, que es intermedia, y la resistencia a la fatiga. Las de tipo 1, muy alta capacidad de resistencia a la fatiga. La de tipo 2B se fatiga muy rápido, se fijan aquí ya prácticamente se fatigó, y las de 2A que tiene una capacidad de resistencia intermedia a la fatiga. Más larga que las 2B, pero menos que la de tipo 1. Y aquí abajo nos muestra que, por ejemplo, las unidades motoras con fibras del tipo 1 van a ser importantes cuando estamos de pie, por ejemplo, manteniendo una postura corporal determinada. Las fibras de tipo 2A o las unidades motoras con fibras de tipo 2A van a ser intermedias, van a ser importantes cuando caminemos o tengamos o comencemos a correr. Y ya las fibras de tipo 2B van a ser relevantes en ejercicios más intensos, como por ejemplo el correr y saltar a gran velocidad, o en el caso de un caballo, por ejemplo, el galope. Bueno, como ustedes pueden ver acá también, de manera parecida a lo que ya hemos visto anteriormente, las motoneuronas alfa van a experimentar lo que se llama la sumación espacial y la sumación temporal. Es decir, sobre esta motoneurona, en el caso de la sumación espacial, sobre esta motoneurona alfa puede haber varias fibras nerviosas, por ejemplo aquí de tipo excitatorio, que hacen sinapsis simultáneamente sobre ella y descargan, de manera tal que los potenciales postsinápticos excitatorios se van a ir sumando y van a aumentar la amplitud del potencial postsináptico principal, acercándola al potencial umbral. Otra forma es que una sola motoneurona, una sola neurona que inerva esta motoneurona alfa, puede aumentar la frecuencia de descarga de potenciales de acción y por lo tanto puede aumentar la frecuencia de descarga de los potenciales postsinápticos excitatorios, haciendo que el potencial postsináptico principal aumente y se acerque al umbral. Acuérdense que a medida que si alcanzamos el umbral y lo superamos, lo que va a pasar es que aumentar la liberación de neurotransmisor. Ahora bien, para terminar, lo que vemos acá es un gráfico de color negro que nos muestra la fase de la contracción muscular. Nos muestra la fase de latencia, que es el intervalo de tiempo desde que apliqué el estímulo hasta que se inició la fuerza de contracción. Aquí vemos la fase de contracción y luego la fase de relajación, aumento y disminución de la tensión. Y de color rojo vemos que para que esto ocurra se necesitó de un potencial de acción y que hay un leve desfase entre el potencial de acción y el momento en que se genera la onda de contracción.